Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Vamos a ir tomando estos minutitos aprovechando que se vayan sumando la gente Buenas y ya tardes. largamos en 5 minutitos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre gestión de riesgos en proyectos. En 5 minutos vamos a estar comenzando. Bien, estimados, ya estamos la mayoría, seguramente continúa entrando gente a este seminario, pero si les parece bien, y Diego te voy a pedir que nos compartas pantalla, vamos a comenzar para que podamos disfrutar de lo que tenés preparado. Dale, gracias Luz, ahí vamos. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando?
Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drill Global Business Consulting. Pregunta: ¿qué estás haciendo acá? Bien. Y antes de comenzar, presentarme ante todos, mi nombre es Luz, formo parte del equipo de Drew. Vamos a presenciar de este webinar con Diego Aliaga, que es parte de Grupo Conecta. Básicamente lo que nosotros hacemos en Drew es ser un nexo entre tecnología y negocios, donde entendemos que la mejora de procesos debe ir alineada con las tecnologías, las diferentes herramientas que se adopten dentro de una organización, y eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Y este seminario particularmente es parte de un ciclo de seminarios donde todos los martes abordamos diferentes temáticas. En este caso tenemos el privilegio de contar con la presencia de Diego como speaker invitado. Muchos son propios, brindados por nuestro equipo, y al final del día lo que buscamos es generar un intercambio en opiniones y en los enfoques en la manera de trabajar de las empresas hoy para poder abordar mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. La idea y lo que nos mueve es básicamente que la tecnología pueda trabajar para las empresas y no al revés. Como Drew somos partners estratégicos de diferentes soluciones en las que nos apoyamos para dar respuesta a los distintos desafíos de negocio. Están viendo en pantalla algunos de nuestros partnerships. Tenemos alianzas estratégicas con diversas soluciones de software en la nube que nos permiten llevar adelante nuestro trabajo. Bien. Ya lo presenté a Diego. Diego es licenciado en Administración, es un apasionado por la gestión de proyectos, especializado tanto en PMI, Project Manager profesional, como también en metodologías Agile, es Scrum Master, y ha colaborado durante más de 15 años en diferentes organizaciones multinacionales. Hoy es gerente del área de proyectos y gestión de cambio, como les anticipé, de Grupo Conecta. Así que los voy a dejar en excelentes manos. Diego, ya te cedo la palabra, pero antes de esto, para todos los presentes, voy a estar yo acompañándolos durante todo el seminario. Siéntanse libres de dejar sus consultas en el chat, y de todos modos, a lo largo de la presentación van a encontrar un QR donde podrán ser direccionados a un formulario para que puedan dejar sus consultas. En caso de que no puedan ser previstas por el alcance de este seminario, quédense tranquilos, nos vamos a poner en contacto para responderlas. Puede que por una cuestión de tiempo no lleguemos tampoco a abordarlos a todos, pero una vez más, tanto Diego como yo vamos a intentar hacerlo, y si no, nos pondremos en contacto luego para que podamos conversarlo. Y ahora sí, Diego, todo tuyo. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Luz. Buenas tardes a todos. Una alegría inmensa poder tener este espacio para, bueno, compartir lo que vivimos en nuestra área de proyectos en la empresa, tratando de acercarles algunos tips, algunas prácticas que entendemos pueden serle de mucha utilidad. Así que, bueno, esta es la temática de hoy. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué es lo principal que vamos a estar hablando? Esperen, corro un poquito la barra. ¿Se escucha bien, no es cierto? Ok. Bien.
Vamos a estar hablando de estos tres principales temas. ¿Por qué es importante gestionar los riesgos en estos proyectos? ¿Cómo gestionarlos de manera diferenciada si estamos ante un entorno predictivo o si estamos en un entorno ágil? ¿Mm? Y sobre todo algo que nos parece muy rico poder compartir es cómo impacta la gestión de los riesgos en la experiencia de nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer para que estos riesgos no impacten negativamente en nuestros clientes? ¿Ok? Bien, antes de empezar de lleno, les cuento rápidamente la empresa en la que trabajo, Grupo Conecta. Grupo Conecta, bueno, es una empresa global especializada en BPO, en tercerización de servicios y en la gestión de relaciones con los usuarios de nuestros clientes. Tenemos presencia en más de 10 países, atendemos otros 40 países y tenemos más de 72.000 colaboradores, ¿sí? Realmente un grupo muy grande. Dentro de lo que es la operación de Argentina, gracias a Dios, inclusive durante la pandemia, hemos crecido mucho y estamos por encima de los 8.000 colaboradores. Tenemos más de 25 clientes y bueno, más de 20 años de experiencia en el mercado. Bien, también para contar un poco de qué servicios ofrecemos, de qué se trata la propuesta de valor de la empresa. Bueno, ofrecemos tanto desde servicios de marketing y ventas hasta la cobranza, pasando por servicio al cliente, soporte técnico, back office. En cuanto a las soluciones, bueno, mucho lo que tiene que ver con la atención omnicanal, con analítica, automatización, customer experience, y también nos tratamos de posicionar como expertos consultores en cada uno de los sectores donde trabajamos. Para finalizar, bueno, acá un poquito los principales logos, los principales clientes con los que trabajamos, eh, muchos del área financiera y seguros, otros de telcos, automotrices, retail e-commerce, bueno, es bastante variada la gama de clientes. Un poco para poner en contexto y de dónde le hablamos desde la PMO. Bien, muchos de ustedes están súper vinculados con el mundo de proyectos, otros no tanto, con lo cual me gustaría nivelar con algunos conceptos básicos como para empezar a hablar, ¿sí? Primero, ¿qué es un proyecto? ¿Sí? Porque de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy. Un proyecto, recuerden que es un esfuerzo temporal. Es decir, cuando decimos esfuerzo temporal, es un esfuerzo que tiene un inicio y un fin determinado, ¿sí? Y que tiene como objetivo llevar a cabo un producto, un servicio o un resultado único. Siempre en los proyectos estamos creando algo único, algo que no existía. ¿Tá? Bien, ¿y qué es un riesgo? Un riesgo, podemos decir que es un evento o una condición incierta, negativa, aunque también positivamente, a uno o más objetivos del proyecto. ¿Ok? Cuando hablamos de objetivos del proyecto, ustedes siempre tendrán en cuenta que cuando encaran un proyecto se dan cuenta cuál es la variable más crítica, más restrictiva que tiene ese proyecto. Si es los tiempos, el producto tiene que salir en tal fecha y no se puede demorar, o tenemos tal presupuesto de costos y no nos podemos acceder, o esta es la calidad que necesitamos, o este es el alcance de lo que tiene que tener ese producto. Bueno, mapeando esos principales objetivos y estudiándolos bien, seguramente vamos a empezar a detectar algunos riesgos que pueden afectarlo. ¿Y qué es gestionar un riesgo? Cuando hablamos de gestión de un riesgo, estamos hablando de hacer acciones para aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, es decir, aquellos que son una oportunidad para el proyecto, y hacer lo mismo para disminuir la probabilidad de impacto de los eventos negativos, de las amenazas. ¿Sí? De eso se trata el mundo de la gestión de los riesgos. Bien, ¿por qué es importante gestionar los riesgos? Y acá me gustaría compartirles una frase de Zuckerberg que me parece súper interesante. Dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. ¿Qué no quiere decir con esta frase? Que siempre que emprendemos algo, siempre que estamos avanzando, evolucionando, eh, los riesgos van a estar presentes. Lo querramos ver o no, lo querramos gestionar o no, pero los riesgos siempre están. Y tenemos que saber convivir y gestionarlos. Entonces, bajándolo un poco al mundo de los proyectos,
refuerzo ahí que la mejor estrategia para que tu proyecto no fracase es gestionar efectivamente sus riesgos, ¿sí? Bien, esta es una estadística inclusive para complementar lo anterior. Es un informe que levanté de importantes consultoras que trabajaron sobre empresas desarrolladoras de software en Europa, que concluyeron que hasta un 70% de los proyectos de software no salen bien, que tienen importantes problemas de desvío de tiempos, de desvío de presupuesto, que a veces salen tan mal inclusive que el 17% ponen en riesgo la existencia de su empresa. Y ni hablar de las pérdidas económicas que suponen fallar en estos proyectos. Ahora bien, la línea común que atravesaba el diagnóstico general de estas estadísticas es que no había una buena gestión de riesgos. No es algo que se hace de manera explícita y con conciencia. Una pregunta interesante que tenemos que hacernos cuando tenemos en nuestras manos un riesgo, un proyecto para ejecutar, es entender cuál es el nivel de riesgos que está dispuesto a aceptar la organización y los stakeholders, ¿sí? que rodean a este proyecto. Hay que entender el marco, el entorno donde estamos parados, ¿sí? Hay industrias, muchos de ustedes vienen de industrias que tienen cultura más conservadora porque también es una industria seguramente pesada, que cada movimiento es mucha inversión, mucho esfuerzo monetario, entonces no pueden tampoco afrontar elevados niveles de riesgos. Habrá otros más del lado de desarrollo de software y hay soluciones más disruptivas que están dispuestos a aceptar un nivel mayor de riesgos, un nivel mayor de posibilidad de fracaso, ¿no? Entonces, tenemos que manejar las variables para llevar el proyecto al nivel de riesgo que acepta nuestra organización, y para eso también hay que diseñar tanto quien nos sponsorea, quien nos para controlar estos riesgos, bueno, tiene que estar adecuado al perfil del proyecto que estamos teniendo entre manos. Bien, ya hablando un poco de la importancia de la gestión de riesgos, vamos a meternos un poco más en cómo gestionarlos en entornos predictivos y en entornos ágiles, ¿sí? Como ustedes saben, el entorno predictivo son aquellos entornos cuando nos toca ejecutar un proyecto donde los requerimientos son bastante claros, donde nos permite hacer una planificación bastante acabada de inicio a fin del proyecto y vamos ejecutándolo de manera de cascada, se dice, hasta que al final del proyecto entregamos el producto final que nuestro cliente nos pidió, ¿sí? Mientras que ágiles tiene un concepto distinto de entrega de valor y se da cuando tenemos un entorno muy volátil con requerimientos poco claros, cambiantes, que ni siquiera el cliente por ahí o el mercado lo tienen muy maduro. Entonces, en ciclos más cortos y en entregas acotadas de tiempo, vamos haciendo entregas de valor eh, de manera evolutiva hasta que finalmente llegamos al concepto final, pero es otra la forma de encarar y de resolver. ¿Ok? Los riesgos también tienen una lógica distinta en los predictivos de gestionarlos en ágiles, ¿sí? Este es un poco el marco. Ahora bien, metiéndonos de lleno ya en lo que son los proyectos predictivos. Después acá esta barra que me molesta. Ahí está. Bien, en proyectos predictivos, en líneas generales siempre seguimos una secuencia donde hacemos ciertos procesos en el inicio, en la planificación, un gran esfuerzo en la planificación, ejecutamos la planificación, monitoreamos y controlamos lo que ejecutamos y hacemos un cierre. Haciendo foco en los riesgos, ¿cuándo nos enfocamos en los riesgos? Bueno, desde el inicio. Desde que conseguimos el caso de negocio, desde que nuestro sponsor nos trae el caso de negocio de lo que necesita resolver, y inclusive lo bajamos a través de un project charter, ahí ya tenemos los primeros riesgos de magnitud, los principales riesgos que se ven sin mucho análisis, pero ya están identificados. Y en la parte de planificación, es lo que vamos a ver a continuación, que nos propone el PMI
como pasos lógicos, como proceso a ejecutar para hacer una buena gestión de riesgos. Bien. PMI nos sugiere estos 6 pasos. Por un lado, planificar la gestión de los riesgos, tener un plan de gestión de riesgos. Después, identificar los riesgos de manera clara, hacerle un análisis cualitativo, cuantitativo, planificar la respuesta a esos riesgos y controlar y hacer un control final. ¿Okay? En cuanto a lo que es la planificación de gestión de riesgos, el principal entregable es un plan de gestión de riesgo, en donde lo primero que hacemos cuando encaramos un proyecto es empezar a ponernos de acuerdo, seguramente con la alta dirección también, cuál es la metodología que vamos a llevar a cabo para animar esos riesgos, para gestionarlos, a qué actores vamos a sumar los roles y las responsabilidades para medir los impactos, para hablar de probabilidad de que ocurran, quiénes van a ser los responsables de resolver los riesgos en caso que sucedan. Un tercer punto que me parece muy interesante, habla de presupuesto para riesgos. No es una práctica habitual, lamentablemente, y creo que es una ruptura de paradigmas que tenemos que hacer en las organizaciones de a poco, es contar con un presupuesto explícito para gestionar los riesgos, ¿sí? Se llaman, y definir protocolos para usarlos, ¿no? Se llaman reservas de contingencia y reservas de gestión. Estos es un monto que sale luego de hacer los análisis cualitativos y cuantitativos que vamos a ver, y que el Project Manager debería poder tener la potestad de acceder a esos fondos para mitigar y para ejecutar el plan que había dicho que iba a ejecutar. Bien, también este plan define cada cuánto se va a juntar el equipo a animar los riesgos, cómo hacer comunicación con el cliente, etcétera, qué categorías de riesgos vamos a usar de base, qué definición de qué matrices vamos a contar con las definiciones de qué entendemos por probabilidad alta, media, baja, impacto alto, medio, bajo. Bueno, cuáles son los rangos numéricos que está atrás de eso, ¿sí? Esto es lo que es para empezar a planificar la gestión de riesgos. Y me gustaría ir contándole estos procesos con un caso real que hicimos en Conecta, allá cuando arrancamos, arrancó la pandemia allá en marzo del año pasado. Por supuesto que vino este gran cambio y nos vimos obligados a, por supuesto, a hacer un proyecto para diseñar una nueva modalidad de trabajo, ¿sí? Donde en aquel entonces teníamos 6.500 colaboradores que teníamos que sacarlos de los edificios, que lo tenemos distribuido en todo el país, y llevarlos a sus casas, y que puedan seguir trabajando de la mejor manera posible, e inclusive dejar ya diseñado también el modelo para cuando vuelvan a las oficinas. Entonces, bueno, ese era el desafío que teníamos entre manos, y lo primero que hicimos fue esta estructura de desglose de riesgos, ¿sí? Donde definimos 4 principales ejes: cómo afecta esto a las operaciones, qué riesgo podemos tener asociado a los recursos humanos, a la tecnología y a la logística. ¿Ok? Con respecto al eje de las operaciones, identificamos rápidamente que estaba en juego, podía haberse afectado la satisfacción de nuestros clientes, porque seguramente el servicio podría haberse afectado, y por la experiencia de los clientes de nuestros clientes, o sea, de los usuarios finales también, ¿cierto? Por supuesto. En cuanto a recursos humanos, bueno, en este contexto nuevo, seguramente ponía en riesgo la satisfacción de nuestros colaboradores y el clima general de la empresa, ¿no? El clima laboral. En cuanto a tecnología, bueno, surgieron un montón de desafíos. ¿Cómo resolvemos el equipamiento para que todos los colaboradores puedan trabajar? ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a infraestructura de sistemas, de redes, demás? En cuanto a sistemas, los sistemas con los que operan nuestros colaboradores, que generalmente son sistemas de los clientes. Bien, y en cuanto a logística, bueno, se nos abrió acá todo un mundo, porque tenemos que hacer llegar las herramientas a los 6.500 hogares. Entonces, bueno, eran los principales desafíos que vimos de alto nivel.
Bien. En cuanto al segundo paso, ya te hicimos como el plan general, ahora vamos al segundo, que es súper importante, que tiene que ver con la identificación de los riesgos, ¿sí? Este proceso de identificar riesgos supone simplemente en documentar de una manera clara los riesgos para que el equipo y todos los interesados puedan responder de manera adecuada. Y esta identificación de riesgos, como le decía, no es que se hace en el momento de planificación del proyecto y después muere. Es un proceso totalmente vivo, con feedback constante, y que lo hacemos en todas las etapas del proyecto, ¿sí? ¿Qué herramientas y técnicas podemos hacernos para llevar adelante este proceso de identificación? Bueno, las entrevistas con especialistas, ¿sí? Entrevistas, brainstorming entre el equipo, con, con el sponsor, con el cliente mismo. Listas de verificación. Es muy útil tener checklist estándar con todos los tipos de riesgos que se pueden suscitar, digamos, en la empresa de antemano. Y por supuesto, algo súper valioso es poder acceder a lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Si tuviésemos proyectos similares al que estamos haciendo, que ya lo hemos ejecutado veces anteriores, ahí tenemos sin duda un montón de lecciones que salió mal y no va a bajar mucho el nivel de riesgo de nuestro proyecto. Otras técnicas como análisis de causa raíz, análisis de supuesto y restricciones, análisis de un FODA del proyecto, cuáles son tanto las fortalezas como las debilidades y amenazas, ¿sí? Análisis de los documentos que tenemos. O sea, muchas veces encontramos fuentes de riesgos, analizar los documentos. Si nuestro proyecto tiene una contratación de un proveedor que nos va a desarrollar una parte importante del proyecto, bueno, seguramente ese contrato hay que leerlo muy bien porque te puede dar algunos tips de riesgos. O inclusive el contrato que tenés con el cliente, quien te está contratando, seguramente ese contrato tiene cláusulas que pueden transformarse en riesgos para tu proyecto. Bien. Volviendo a nuestro caso que le venía contando en Conecta que hicimos para activar el teletrabajo, lo que veíamos recién gráficamente lo pasamos a esta tabla, que es, bueno, cuáles son los ejes claves, las áreas claves, cuáles son las categorías de riesgos que recién vimos, y que agregamos los riesgos identificados. Bien, ¿cuál es el riesgo que teníamos a nivel operativo? Es que había un importante, relevante riesgo de incumplimiento operativo por demora en la adaptación a la modalidad de trabajo. O sea, demorarnos en un par de días, un par de semanas en la atención, ponía en riesgo todo el negocio, sinceramente. En cuanto a recursos humanos, bueno, riesgo de colaboradores desmotivados y con alta incertidumbre de todo este nuevo contexto, de qué iba a pasar con su fuente laboral, qué iba a pasar con todo este cambio de forma de trabajar. En cuanto a tecnología, bueno, no podíamos dar con indisponibilidad de computadores y headset. Nosotros en los edificios que teníamos, en las oficinas, había varios turnos, entonces un mismo puesto se usaba por distintas personas. Ahora se multiplicó la cantidad, la necesidad de computadoras y de equipamiento en general, así que eso fue un riesgo importantísimo. Plataformas no accesibles, es decir, también dijimos en teletrabajo, nuestros actuales sistemas de conectividad, de telefonía, no es del todo adaptado a lo que necesitamos. A nivel sistemas, bueno, las aplicaciones, esto que le contaba, los CRM de nuestros clientes y demás, no están disponibles plenamente en teletrabajo. Y en cuanto a logística, bueno, el riesgo de imposibilidad del reparto en tiempo y forma, según lo que necesitamos de todas estas herramientas de trabajo. Hasta ahí es lo que fue identificación. Ahora bien, avanzamos hacia lo que es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo es, una vez identificado, es estimar cuál es la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos. Y por ende, cuál es la exposición al riesgo del proyecto, ¿sí? Para un ejemplo, si tenemos, esto se puede expresar en dinero, se puede expresar en tiempos. Yo tengo algún riesgo que me afecta
tiene una probabilidad del 30% de ocurrencia y que me impacta en 8 semanas, entonces el riesgo es 2,4 semanas, que la exposición al riesgo es lo que se puede llegar a demorar ese proyecto. Focalizar, algo muy importante una vez que tenemos identificado la probabilidad de impacto, es priorizarlos, ¿sí? Es priorizar los riesgos según cuáles son más, cuál tiene mayor probabilidad y mayor impacto, y en eso vamos a hacer los mayores esfuerzos, seguramente descartando o monitoreando de una manera mucho menos proactiva los que tienen bajo impacto. Importante también en este análisis definir ya de antemano quién es el dueño de gestionar ese riesgo cuando suceda. Y como le decía, este proceso, al igual que los otros, es iterativo y constante durante todo el proyecto. Bien, volviendo a nuestro caso, tenemos los riesgos identificados, agregamos, según unas matrices que habíamos armado internamente, cuál es la probabilidad de ocurrencia, alta, media o baja, la variable del impacto, bueno, algunos indicadores, algunos riesgos nos impactaba en la renta, en el clima, en el presupuesto del área de tecnología, en sobrecarga de horas del área de tecnología, etc. Y el impacto también lo habíamos medido, quién es el responsable y cuál es la prioridad en definitiva que nos quedaba. La prioridad, tenemos riesgos de prioridad 1, 2 y 3. Los de prioridad 1 son los que tenían una alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto. Los de 2 era alta y media o media y alta. Y los de prioridad 3 era probabilidad de impacto medios. ¿Ok? Como para focalizar. Una vez que teníamos ya esa primera clasificación, avanzamos en el siguiente paso que tiene que ver con cuantificar la exposición al riesgo del proyecto. Definimos en cuánto nos va a afectar si ocurre ese riesgo y cuál es el costo de afrontar. ¿Sí? Hay distintas herramientas estadísticas para ejecutar esta parte. Lo vamos a ver directamente en el ejemplo. Bien, vamos a analizar los últimos 4 columnas que tienen que ver con el riesgo que habíamos identificado, su probabilidad de impacto. Más concretamente, ¿cuál es el indicador que nos iba a afectar en concreto, más fuerte? Bueno, si incumplíamos operativamente, bueno, íbamos a tener un fuerte impacto en el margen comercial. En cuanto a los colaboradores desmotivados, iba a pegar fuertemente en la encuesta de satisfacción de clientes internos que tenemos, de colaboradores. En cuanto a la disponibilidad de computadores y demás, iba a afectar fuertemente al presupuesto del área de tecnología. Las plataformas y aplicaciones impactaban en las horas hombre, y la imposibilidad de reparto logístico también un impacto en presupuesto importante. Bien, definimos con la alta dirección cuál es un umbral de cada uno de estos indicadores aceptables, digamos, hasta qué riesgo, hasta qué variación queríamos aceptar, ¿sí? Entonces, definimos ahí algunos valores de cada una de estas métricas, cuál es el umbral hasta donde toleraríamos, y ya sobrepasando esto, sí necesitamos definir acciones concretas. Entonces, tenemos el umbral y por otro lado, nuestra área de control de gestión y expertos dentro de la empresa empezaron a hacer estimaciones de cuál es la probabilidad, cuál es el valor esperado en cada uno de esos riesgos. Y bueno, tenemos probabilidad de un impacto mayor del 25% en desvío en imagen comercial, etc. Entonces, todo lo que superaban el umbral, definimos planes de acciones, y lo que estaban por abajo, no. ¿Ok? De ahí vamos armando la cuantificación. Bien, vamos ya al quinto paso, que tiene que ver con planificar la respuesta a los riesgos. Acá el PMI nos propone estrategias para abordar los riesgos. En caso de que sean riesgos negativos, es decir, que pueden convertirse en amenazas, podemos hablar de evitar, transferir, mitigar o aceptar. ¿Sí? En el caso de evitar, es porque, bueno, realmente no queremos afrontar ese riesgo. Tenemos que hacer un cambio drástico en la estrategia del proyecto, inclusive a veces se cancela el proyecto porque no quiero afrontar ese riesgo. Y otros casos menos drásticos. Se me viene a la cabeza ahora
hemos tenido que hacer una renovación importantísima de data center y bueno, todo lo que es una cuestión tecnológica interna de la empresa. Y lo que dijimos es, bueno, yo necesitaría hacer ese cambio tecnológico de acá a 8 meses. Pero hacer ahí la inversión. Pero en realidad está en dólares y Argentina sabemos cómo es. Así que para evitar ese riesgo, desembolsemos ahora para asegurarnos no estar sujeto a la volatilidad de la moneda. Bueno, eso puede ser un riesgo, una estrategia de evitar. Transferir. Transferir es cuando decidimos darle a un tercero la gestión del riesgo, ¿sí? Lo subcontrato, pago por él. Esto es el clásico ejemplo de los seguros, ¿sí? A veces seguro de incendio, seguro de robo. em, Contratar consultorías externas, contratar, digamos, si yo, esto me parece que este desarrollo de software es muy complicado en esta parte, bueno, lo transfiero a un tercero que me lo haga por mí. Bueno, eso es transferir el riesgo. En cuanto a mitigar, es trabajar para reducir el impacto, o sea de la probabilidad o el impacto, trabajar para bajar esos umbrales para que sea aceptable, ¿sí? Entonces, supongamos que yo desarrollé un sistema que es un espectáculo, realmente es súper novedoso, funciona súper bien a nivel tecnológico, pero tengo identificado un riesgo de que va a haber una gran resistencia de los colaboradores o del usuario de adoptarlo, de hacer uso del mismo. Bien, deberé hacer acciones de sensibilización, de capacitarlos, de generar distintas acciones para embarcarlos y para que no sea un riesgo esa resistencia, ¿sí? Bien, en aceptar tiene que ver con no hacer nada. Decidimos quedarnos, o sea, lo tenemos identificado el riesgo, pero si sucede ya veremos cómo abordarlo, ¿sí? Y en estrategias positivas, para riesgos positivos, o sea, también, eso también es una ruptura de paradigmas, que los riesgos no solamente son negativos, sino que muchas veces los proyectos nos abren puertas a nuevas oportunidades. Entonces, una de las estrategias es la de explotar, ¿sí? Esto tiene que ver con eliminar la incertidumbre de que no suceda y potenciarlo para que sí suceda. En ello también se me viene a la cabeza, desarrollamos en la empresa una plataforma de universidad, una universidad virtual, tema didáctica, que lo habíamos hecho para desarrollar a nuestros colaboradores, ¿sí? Con cursos y demás. Y después, cuando estamos desarrollando el proyecto, dijimos, momentito, que acá tenemos una oportunidad enorme de que se convierta en un producto, que se convierta en un servicio que podamos vender al mercado. Entonces cambiamos la forma de que lo estamos diseñando y bueno, pasó a la nube, con una lógica escalable y bueno, varias cuestiones que no fue mucho esfuerzo y que se transformó ese proyecto no solamente en un producto para Conecta, sino que también para ofrecer a nuestros clientes. Compartir es también hacer una asociación, una joint venture, algo con a un socio estratégico para explotar alguna oportunidad del proyecto, mejorar y aceptar. ¿Ok? Son distintas estrategias positivas. Bien, volviendo a nuestro ejemplo real. Bien, teníamos identificados los riesgos, teníamos priorizados, teníamos definido la variable de impacto, el indicador puntual que nos pegaba, y los umbrales planes de acción. Acá le agregamos a cada una de las acciones qué estrategia quiero llevar a cabo. Entonces, definimos para este problema de este riesgo de que incumplamos en el nivel de servicio operativo para nuestros clientes, definimos varias acciones de mitigación. Entonces, definimos nuevos enfoques de gestión, definimos nuevos procesos, definimos todos protocolos, ¿no es cierto?, del COVID, tanto cuando es presencial o no es presencial, bueno, un montón de cambios internos para mitigar esa probabilidad. Colaboradores desmotivados para ese riesgo, también definimos una serie de mitigaciones. Desarrollamos, por ejemplo, un chat interno de la empresa que en su momento no teníamos para estar mucho más conectados. Hacíamos acciones de espacios psicolaborales, poníamos varios
profesionales a la disposición de los colaboradores para acompañar en este difícil momento. Hicimos algunas acciones virtuales de bingo, pro, bueno, distintas acciones para acercar y mejorar ese clima. ¿Ok? Y en cuanto, bueno, indisponibilidad de PC y headset, bueno, se invirtió fuertísimamente en todo el equipamiento que necesitamos para entregar a nuestros colaboradores. Y en cuanto a la imposibilidad de reparto, de todos estos 6.500 equipamientos, se tomó la estrategia de transferir. Es decir, si bien hoy ya tenemos un área logística importante, en su momento no lo teníamos, lo que dijimos es, tenemos que salir del paso, entonces contratamos a varias empresas de transporte, de logística, en cada una de las provincias, y ellos eran, digamos, quienes nos hacían todos los repartos. Bien, por último, el último paso que nos propone el PMI es controlar los riesgos, ¿sí? O sea, una vez que ya definimos las estrategias y todos los pasos que ya contamos, controlarlos. Esto consiste en retroalimentar constantemente, actualizar los riesgos, entender si las respuestas que habíamos definido a los riesgos están siendo efectivas o no, si cambió el nivel de riesgo del proyecto, si se han detectado nuevos riesgos, si las reservas que habíamos previsto de costos, cronogramas, requieren cambios. O sea, hay proyectos riesgos que no eran prioritarios y a la mitad del proyecto cambió esa probabilidad y pasa a ser muy prioritario. Bueno, eso es importante de que sea algo vivo y dinámico. También en cuanto al control, es importante integrar este monitoreo a los informes de avance y de feedback que vamos dando al cliente, al sponsor, a los interesados y al equipo. ¿Sí? Bien, hasta acá fue un rápido compilado de lo que propone PMI y cómo, bueno, a través del caso real de Conecta, cómo lo fuimos llevando a cabo. Nos sacamos el chip y nos vamos a los entornos ágiles. Un típico proyecto de un entorno ágil es el desarrollo de software por excelencia, ¿no? En estos proyectos ágiles que decíamos no eran muy claros los requerimientos y bueno, tiene otra lógica de trabajo, otro marco. Por ahí el más conocido son las técnicas de Scrum, ¿sí? En donde avanzamos por sprint, que son unidades de tiempo entre 2 y 6 semanas, finalizando dichos periodos, hacemos la entrega de valor al cliente. Y bueno, ¿y qué dice Scrum sobre la gestión de riesgos? Y la verdad que no dice mucho. No tenemos algo tan metodológico, tan definido como si lo hacía el PMI. Porque en realidad la concepción, la naturaleza del agilismo ya lo tiene internalizado a la gestión de riesgos, ¿sí? Eso es lo que dice. Inclusive ellos dicen, bueno, en las reuniones de daily, que son las reuniones diarias que hace el equipo que está desarrollando la solución y que dice, bueno, encontré tal impedimento, o cuando hacemos la retrospectiva final del sprint, decimos, che, ¿qué salió bien, qué salió mal? Bueno, son momentos en donde se hablan y se detectan riesgos. Pero más concretamente le voy a compartir 5 principios. Si pasa, ahí está. 5 principios que Scrum lo pone explícitos y que dice que nos ayuda a gestionar los riesgos y lo hacemos a conciencia. El primero, como ustedes saben, es la flexibilidad con que trabaja los entornos ágiles. Esta flexibilidad que tiene la capacidad de introducir cambios, introducir requerimientos nuevos o eliminar requisitos en todo momento, hace que podamos tener una mayor cintura para administrar los riesgos. Otro principio central es el feedback periódico, ¿sí? Que hace que se reduzcan los riesgos relativos a las expectativas. En el agilismo le estamos, y es lo más interesante que nos propone el agilismo, estamos en permanente diálogo e intercambio con nuestro cliente. Estamos pidiendo feedback de que si vamos bien, de que si algo se entendió mal, de si tenemos que corregir.
Entonces, bueno, eso también son instancias de reducir riesgos. La propiedad del proyecto. Bien, en una de las características también del agilismo es que el equipo del proyecto está muy empoderado y realmente comprometido con lo que se está haciendo, con lo cual también baja esa probabilidad de riesgo. El principio de transparencia. Ustedes saben que cuando hacemos el Scrum, podemos tener un tablero Scrum también para Kanban, donde queda explícito, muy a la mano de todos, cuáles son las actividades que tenemos que ejecutar y cuáles son los impedimentos. Entonces ya queda explícito en ese lugar y transparente para el equipo y para todos. Y por último, la entrega iterativa, que reduce los riesgos de inversión. Es decir, como vimos en los entornos predictivos, seguramente necesitamos una inversión súper importante para llegar al final del proyecto a tener el producto. En cambio, en agilismo, tal vez tenemos que hacer una inversión no tan onerosa para hacer la primera entrega. Vemos si el mercado, si el cliente lo aceptó, o si hay que hacer cambios, y ahí evaluamos si seguimos invirtiendo o si no seguimos invirtiendo. Entonces, eso también es otro principio. Bien, la pregunta ¿es suficiente estos principios para la efectividad en la gestión de los riesgos? Y la respuesta no solamente mía, sino de importantes estudios que hay dando vuelta es que no es suficiente. Primero sí hay que separar que en muchos equipos no se ejecuta el marco ágil de una manera pura, técnicamente como realmente debe ejecutarse, y bueno, y esas alteraciones hace que afecte la gestión de los riesgos. Pero de todas maneras, es conocido esta necesidad de tener más estructurada la gestión de los riesgos. O sea, hay una necesidad de gestionarlo de una manera más eficiente. Para lo cual proponemos dos cuestiones. Por un lado, volver a las bases, y un poco es lo que vimos en el PMI, que dicho en pocas palabras, es identificar los riesgos, que el Scrum Master y su equipo, el Product Owner inclusive, trabajen en un listado de identificar los riesgos, evalúen esos riesgos en cuanto a su probabilidad de impacto, los prioricen y hagan acciones de mitigación, más un seguimiento continuo. Así que en definitiva, este listado de esta identificación es un buen complemento. Y otra herramienta interesante, ¿sí? Tiene que ver con esta propuesta. En rojo tenemos lo que son un listado de riesgos, ¿sí? Un listado de riesgos muchas veces tienen que ver con requerimientos poco claros, cambios del cliente, bueno, varias dificultades que ustedes conocen en los entornos ágiles cuando desarrollan software que se saben dar. Lo importante es tenerlos, es priorizarlos, luego priorizar cuáles necesitamos gestionar en el corto plazo, es decir, en el próximo sprint. En este caso, el riesgos 2, 5 y 7 están necesitando atención en el corto plazo. Con lo cual, agarramos nuestro Product Backlog, ya priorizado con todas esas historias de usuario, que son todas las actividades que va a desarrollar, que necesita el proyecto, y empezamos a armar el primer sprint, en donde hacemos un mix entre el Product Backlog y los riesgos que necesitamos priorizar a corto plazo, ¿sí? Por supuesto que, como nos dice Scrum, tenemos que balancear de alguna manera las historias de usuario que tiene como capacidad nuestro equipo. Si nuestro equipo en un sprint tiene capacidad de sacar 31 historias de usuarios, bueno, tenemos que lograr ajustar cada una de las historias de usuarios que tomamos para el próximo sprint, más los riesgos explícitos que tenemos que gestionar, gestionados con tiempos y con tareas claras, al igual que si fuese una historia de usuario, para llegar a ese balance, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo cómo se fue ajustando la carga hasta tener la cantidad de historias de usuarios, inclusive hay una historia de usuario que está pintada de otro color, que es la historia 4, que originalmente tenía 2 story points, ese era el peso, y se rebalanceó, se hizo un desglose,
y se integró una parte de eso, que son 7 historias de usuario. Así que bueno, de esa manera tenemos una herramienta que explícitamente nos lleva a no olvidarnos, que no quede separado la gestión de los riesgos de los sprints, ¿sí? Que realmente el equipo esté trabajando en un solo entregable, una sola visión. Bien, hasta acá ya repasamos marcos predictivos, en marcos ágiles, y me gustaría compartirles este otro reflexión de cómo hacer que la gestión de los riesgos no impacte negativamente en la experiencia de nuestros clientes. A ningún cliente le gusta que le hablemos de riesgos, digamos. Le gusta que le hablemos de soluciones y de que todo va a salir maravillosamente bien. Ahora bien, eh, diversas experiencias nos han llevado a entender de que realmente nosotros como responsables de los proyectos tenemos que demostrar al cliente en todo momento una actitud proactiva, profesional y transparente en la gestión de los riesgos, ¿sí? Eh, Mientras que mostremos que nos estamos adelantando, de que estamos siendo bien técnicos en los análisis, eh, vamos a separar lo que son cuestiones de incompetencia o cuestiones de errores que se pueden llegar a dar de lo que son los riesgos. Entonces, eso es un primer punto muy importante tener en cuenta. Después, otro tip es comunicar la identificación de riesgos y las acciones de respuesta desde el minuto 1, ¿sí? Con el cliente, para gestionar sus expectativas, ¿sí? Acá me gustaría compartirles una experiencia que tuvimos en un proyecto que fue de mucho esfuerzo. Ganamos un cliente, una petrolera nacional muy importante, que eh, quería que lo atendamos en Buenos Aires y teníamos que activar todo un edificio, todas unas oficinas nuevas, y a su vez contratar la gente y poner el servicio en funcionamiento en 60 días. Y nosotros, lo que nos daba la planificación era 90 días, no 60. Dijimos, esto normalmente, todo este esfuerzo, todas estas tareas, nos está dando un cronograma de 90 días. Ok, pero el cliente estaba muy rígido, decía, no, yo necesito, sí o sí tengo urgencia, tiene que ser 60 días. Dijimos, ok, déjame estudiarlo. Hicimos todo un fuerte estudio de riesgos, hicimos todas las acciones posibles para hacer optimizaciones de todo tipo, de inversiones, de gestiones, contrataciones, contratación de conectividades, un montón de cosas que tenemos que ir haciendo en paralelo, desarrollos, que se nos mostramos en cliente y dijimos, mira, con todas estas acciones, vemos si vos querés acortar los tiempos, se nos suscitaron todos estos riesgos, de los cuales definimos todas estas acciones y podemos llevarlo en vez de 60 a 73 días de implementación. Ahí el cliente entendió que estaba muy bien explicado y lo aceptó. De hecho, arrancamos la operación el día 73 y le mandamos una encuesta de satisfacción y nos puso la máxima calificación en lo que fue la experiencia en implementación del proyecto. Y eso no es todo, sino que por contrato, si no arrancamos el día 60, teníamos una penalización importantísima, muchos millones de pesos, que no tuvimos que pagar, no nos ejecutaron esa penalidad, porque fue transparente y porque fue compartida desde el minuto 1 todos los riesgos que teníamos, ¿sí? Y se vio que había un buen trabajo por atrás, y bueno, ese fue el resultado, ¿sí? Bien, un tercer tip importante es lograr el involucramiento del mismo cliente en la identificación y gestión de los riesgos. En algunas ocasiones hasta ellos mismos pueden ayudarnos a generar soluciones. O sea, acá hay que embarcar a todo el mundo, ¿sí? y tratar de que sean socios en las soluciones. Nos pasó en esto que le decía de activar el teletrabajo, teníamos 250 personas de Telecom que no podían acceder, no podían conectarse a Internet por donde vivían, no existía Internet. Y bueno, el mismo cliente fue dejar, yo les llevo chip, le pongo a disposición para que se puedan conectar y nos solucionó un problema. Entonces, lejos de ocultarlos, los riesgos, hay que hacerlos explícitos y compartirlos. Y por último, dar feedback constante de las acciones de respuesta de riesgos y sus resultados
a nuestros clientes, ¿sí? O sea, no puede quedarse en una planificación, sino que constantemente tenemos que ir compartiendo cómo vienen esos riesgos, si sucedieron o no sucedieron, si, si fueron efectivas las acciones. Bueno, es dar feedback constante. Por último, ya para ir cerrando, algunas conclusiones que creo que se fueron dando a lo largo de este análisis. Por un lado, independientemente del framework, es decir, del marco de trabajo que nos exija nuestro proyecto, ya sea ágiles o predictivos, debemos gestionar de manera explícita a los mismos. Debemos identificarlos, priorizarlos, definir acciones y controlar, ¿sí? Otra conclusión importante es sumar a todas las personas posibles para identificar, que no quede en cabeza solamente del Scrum Master o en cabeza de el Project Manager en caso de predictivo. Tiene que quedar en cabeza de todos los que están colaborando con ese proyecto, todos los que puedan verse inclusive afectados o impactados por esos resultados. ¿Tá? Ajustar las herramientas y modelos de gestión de riesgos según el entorno y el grado de madurez del equipo, de la PMO y de la compañía. Cuando uno empieza a gestionar riesgos se da cuenta, digamos, de que también es un mundito. Entonces, podemos arrancar con herramientas más sencillas, como son lo que le fue mostrando en esos, con un Excel compartido suficiente. Nosotros también usamos Mondex, usamos otras herramientas más sofisticadas, pero para arrancar, lo importante es arrancar y a medida que se va madurando en la materia, se irá mejorando la técnica, ¿sí? Y por último, esto que le decía de una gestión transparente, fluida y compartida con el cliente, mejora exponencialmente su experiencia y el proyecto aumenta significativamente su posibilidad de éxito. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos compartirles. Esperemos que haya sido de utilidad. Era mucha info. Espero que no se hayan perdido. Y bueno, estamos bien de tiempo. Nos quedan 2 minutitos por si tienen alguna pregunta o una duda que se les fue surgiendo. Sí, yo quería preguntarte algo, comentaste algo en metodologías ágiles que se pueden identificar también los riesgos. Perdón, Carlos es mi nombre. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, perdón que me mandé. El tema es cuándo identificar esos riesgos, porque justamente vos no conocés a priori muchas de los nuevos requerimientos se van refinando a medida que suceden los sprints. Me imagino que esa gestión de riesgos lo tenés en cada uno de los sprints, ¿no? Totalmente, pero ahí lo interesante es no tener una visión tan a corto plazo, que es el plazo que te da una sprint, sino hacer, como le mostraba, así como tengo un product backlog que va mucho más allá del primer sprint, es todo lo que vas a tener que ir resolviendo a lo largo del proyecto. También tener un listado completo de riesgos, imaginándote más allá de las primeras entregas, en donde se puede tener un inconveniente. Y algo que preguntamos, un poco en cabeza de quién está, cómo se hace, por lo que estuve un poco investigando. Bueno, naturalmente, quien más ayuda en la identificación de riesgos en un proyecto ágil es el Product Owner. Porque el Product Owner es quien está en contacto directo con el cliente, es quien entiende qué va a ser aceptado y no aceptado en el mercado. Entonces, de alguna manera es el primero que nos puede llevar a ayudar a identificar riesgos. Después se dice que el Scrum Master también, por supuesto, su responsabilidad es velar por la gestión de los riesgos y los impedimentos que se van suscitando, y el equipo de proyecto. Y eso es importantísimo por la mentalidad y los principios del agilismo, es que no quede en manos solamente del Scrum Master, sino que ese Scrum Master tiene que empoderar al equipo para que ellos mismos sean parte, ¿no es cierto?, de identificar y gestionar los riesgos. Así que, bueno, es como un trabajo colaborativo y transparente, esa es un poco la idea. Buenísimo, No sé muchas si te gracias. contesté. Sí, por favor, gracias. Gracias, Carlos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Diego? Recuerden que también pueden acceder a esta funcionalidad desde el QR que ven en pantalla o a través del chat.
o no se entiende nada. Bueno, de todas maneras, veamos si hay alguna preguntita más. Si no, también, como decías, Luz, tu contacto y mi contacto quedan ahí a disposición por si les surge consultas, preguntas que podemos ayudarlos respondiendo después, con todo gusto. Bien, Diego, aquí desde el chat nos están dejando solamente agradecimientos por tu charla y aparentemente sos muy bueno explicando, no hay dudas, y así también lo reflejan los participantes en el chat. Qué bueno, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Fue mucha información, espero que puedan haber rescatado algunas herramientas sencillas para llevarse su día a día y bueno, a disposición para lo que necesiten. Diego, una de las preguntas que nos Sí. están haciendo es ¿qué ocurre si surge una crisis por fuera de los riesgos previstos? ¿Cómo se gestiona o se resuelve? Bien, por ahí hay que identificar cómo nos afecta esa crisis, ¿no? Si estamos en entorno predictivo, de todas maneras, frenar y volver a juntarse con el equipo y ver en qué nos está afectando, ¿no? Nos cambió el alcance, nos cambió el tiempo, nos cambiaron los costos. Está fuera de los niveles, los umbrales que habíamos definido como tolerables, como aceptables, y compartirlo con el sponsor a ver cómo se sigue. Decir, bueno, mira, si queremos afrontar ese riesgo, tenemos que excedernos en cronograma en tanto tiempo porque tenemos que hacer tales tareas, o tenemos que contratar, tercerizar, no sé, tal servicio para mitigarlo. Bueno, presentamos cómo es el impacto en tiempo, en costo, en lo que corresponda a nuestro sponsor, y será quien nos diga, bueno, nos hacemos cargo, ponemos fondos para salir del paso, o no, cancelamos hasta que nos salga esta crisis, queda en stand-by el proyecto, hasta que vuelva. Bueno, habrá que analizar el caso en concreto. Mm. Bien, Diego, muchas gracias. Fue resuelta la inquietud por Kenia, así que bueno, te agradecemos la respuesta y del mismo modo la presentación que nos has dado. Al resto de los participantes, que sepan que bueno, si alguna pregunta no ha quedado aclarada, nos vamos a estar conectando a través de correo electrónico. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Diego, por tu presentación, súper valiosa. Invitarlos a que sigan participando de nuestros seminarios sobre distintas temáticas todos los días martes a las 16 horas de Argentina. Nosotros brindamos seminarios gratuitos a los que pueden acceder y participar en ellos. Así que bueno, esto ha sido todo. Una vez más, muchas gracias, Diego, y gracias a los participantes. Bueno, gracias por Gracias a la ustedes. invitación y la confianza. Un abrazo a todos. Saludos, gracias. Chao, chao.